La investigación que lleva en curso lleva por nombre Responsabilidad Civil Extracontractual por daños causados por inteligencia artificial. Suficiencia del ordenamiento jurídico colombiano o necesidad de una personería jurídica autónoma y especial. Así las cosas, la investigación gira sobre dos ejes temáticos. El primero, la relevancia jurídica o no de reconocer personería jurídica a estos sistemas dotados con inteligencia artificial. Y el segundo, se cuestiona si simplemente es necesario adecuar o adaptar los clásicos sistemas de responsabilidad civil a efectos de indicar la responsabilidad de reparar los daños causados por la inteligencia artificial. La temática a todas luces resulta relevante por cuanto confronta jurídicamente dos aspectos muy relevantes. Primero, una figura clásica y tradicional con la responsabilidad civil extracontractual. Y segundo, un asunto o un tema de relevancia actual, la inteligencia artificial. Recordemos que dentro de los criterios para fijar la responsabilidad civil extracontractual se tienen, entre otros, la culpa, el riesgo creado, las actividades peligrosas y el hecho de las cosas. Pero en mayor o menor medida, cada uno de estos criterios requiere de la presencia o de la incidencia mejor del ser humano. Pero ¿qué ocurre entonces cuando el hecho dañoso y el daño es causado por la inteligencia artificial, que no son seres humanos? Valga la relevancia, aunque parezca inocua, pero creemos que es necesaria decir eso. Luego entonces, esta investigación abre paso a un asunto actual, relevante e importante, que de nuestro ordenamiento jurídico no ha ahondado en gran medida, pero que ya en el derecho comparado, sobre todo en el europeo, ya hay algunos rasgos importantes que nos servirán de apoyo. Por ejemplo, en el año 2017, el Parlamento Europeo pide una resolución y a través de ellos, o a través de ella mejor, dicta algunas recomendaciones para la Comisión de Derechos Civiles. Allí se crea o se refiere mejor a la necesidad de reconocer personería jurídica electrónica a los robots. Pero años más tarde, más exactamente en 2020, ese mismo Parlamento Europeo contraviene o contradice, mejor lo dicho, por él mismo, y dice que no es necesario reconocer personería jurídica a estos sistemas, por cuanto cuando surja un daño, esa obligación de reparar debe recaer en la persona que lo creó, que lo mantiene, que lo controla o que lo interviene. Así las cosas, la temática, como ya se ha dicho con insistencia, resulta de gran relevancia. Hecho todo este recorrido, surge la pregunta problema que guía esta investigación y que se sintetiza en los siguientes términos. ¿Es suficiente el régimen de responsabilidad civil extracontractual colombiano para atribuir los daños causados por sistemas de inteligencia artificial autónomos? ¿O resulta jurídicamente necesario reconocerle personería jurídica para garantizar una adecuada reparación? Como se dijo, esta es la pregunta problematizadora que guía la investigación. Esta investigación resulta justificada en tres dimensiones: una dimensión o una relevancia menor jurídica, una relevancia teórica y una relevancia práctica. La relevancia jurídica es, como ya se dijo anteriormente, nuestra legislación, nuestra doctrina e incluso nuestra jurisprudencia no han llenado todavía los vacíos que se desprenden de este asunto. Y este vacío está o puede atentar mejor contra derechos de terceros o incluso atentar contra derechos principalísimos de nuestros sistemas jurídicos, entre ellos el principio de la reparación integral y el principio de la seguridad jurídica. El segundo aspecto donde encuentra justificación es en su relevancia teórica. Vamos a confrontar una figura clásica y tradicional como la responsabilidad civil extracontractual con un tema como son los sistemas de inteligencia artificial, que es un asunto actual, contundente e importante. Y por último, tiene una relevancia práctica,
porque resulta que la inteligencia artificial llegó para quedarse y ha impregnado diversos sectores de la economía, el sector transporte, el sector salud, el sistema financiero y entre otros. Y por tanto, a mayor presencia en sectores, mayor posibilidad de que ocurran daños causados por estos sistemas. Y es allí, en la ocurrencia del daño y ante la urgencia y la inminencia de indicar responsabilidad de reparar, es donde, una vez más, toma relevancia e importancia la presente investigación. En el desarrollo de esta investigación, también es posible ir adelantando o ir lanzando la siguiente hipótesis que corroboraremos o desvirtuaremos al final de la investigación. Y esta se resume en los siguientes términos. El régimen de responsabilidad civil extracontractual colombiano, interpretado a la luz de la teoría del riesgo y la responsabilidad objetiva, es suficiente para imputar los daños causados por sistemas montados con inteligencia artificial, sin que resulte necesario reconocerles personería jurídica y siendo más adecuado y preciso desarrollar mecanismos complementarios como regímenes especiales de responsabilidad o seguros obligatorios. Como se dijo anteriormente, esta hipótesis se confirmará o se desvirtuará al final de la investigación, pero desde este momento la estamos haciendo notoria para efectos de ir desarrollando la investigación y con ello el propósito que nos hemos trazado.